Queridos, bienvenidos a tu podcast Armar Me Duele, un espacio seguro para sanar heridas del corazón. Me encuentro muy contento porque estamos iniciando esta segunda temporada. Ya tenía un par de semanas sin poder grabar, sin poder llevarles contenido de Armar Me Duele. Desde cualquier parte que me estés escuchando o viendo, te mando un fuerte abrazo. Para mí también en este orden es un placer poder tener este invitado, Ever Leiva, tocayo. Te voy a dejar que te presentes, pero les voy a dar un adelanto. Conferencista, conductor de radio, de televisión. ¿Qué más, tocayo? ¿Cómo estás? Bien, pues primero que nada, gracias por la invitación, Ever, porque pues sabemos bien a lo que te dedicas y los alcances que tienes, entonces para mí es un placer estar contigo. Y sí, soy conductor de televisión, de radio, estamos ahí en Televisa, gracias a Dios. Tengo un noticiero también en YouTube, se llama Todo al Aire, para que lo sigan. Tengo un podcast también, se llama Ni Sí Ni No. Y también tengo varias conferencias ahí que andamos dando, que estamos empezando este año, pues este 2025 también con fechas y ahí vamos, gracias a Dios, contento con bastante trabajo que tenemos. Gracias por aceptar mi invitación y estar en este primer capítulo de la segunda temporada. En este segundo capítulo de Armar Me Duele, el primer capítulo de la segunda temporada. Tenemos un tema que yo sé que va a ser de bendición. Es un tema debatible, es un tema en el cual yo creo que algunas personas tienen una postura, otros tienen otra. Vamos a llevar el tema de una manera que podamos platicarlo, debatirlo sanamente. Siempre va a ser para mí apasionante, de bendición, el poder llevar temas en los cuales tengamos una postura que pueda, a lo mejor para algunas personas, dividirse, para otras pueda complementarse, pero al final yo creo que siempre va a ser para sumar en nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y el tema que les traemos en este capítulo es el Dios de Spinoza. Así es. Para poderle darle inicio, a mí me gustaría preguntarte a qué se refiere esta filosofía, este pensar, o cómo explicarías cuando una persona, porque estoy seguro, querida, que alguna vez has escuchado el Dios de Spinoza. Te viene así como una campanita a la mente. Y si no te es familiar, vamos a dar una pequeña explicación a qué se refiere, de dónde viene, por qué y porque también es una filosofía que nos trae un debate en este capítulo. Así es, mi Ever. Pues mira, así básicamente yo sé que mucha gente que te sigue a lo mejor tiene mucho conocimiento en las religiones o en la religión y saben quién es o saben a qué se refería Spinoza con su Dios. Pero para toda la gente que no, para darles así un breve resumen, Baruch Spinoza era un filósofo de los años 1600 y que tenía una visión de que Dios no era lo que la religión decía que era Dios. Para él decía que Dios era todo, nosotros éramos parte de un mismo Dios y no era un señor a lo mejor de barbas blancas, grande, que todo lo veía, que en todo estaba, sino que era todo y no existía nada fuera de Dios, sino que Dios éramos parte de Dios. Era más o menos la idea que tenía Baruch Spinoza y este señor para su tiempo, para haber hecho eso hace 400 años, pues era alarmante, ¿no? Era un hereje, era alguien que estaba en contra de lo santo, era alguien que, pues no sé, incluso lo llegaron a catalogar de satánico, de que alababa al diablo, que quería separar la religión. De hecho, creo que escuché que lo excomulgaron, algo así. De hecho, sí. Sí le dieron la Iglesia su castigo. Católica como tal, lo sacaron de ahí mismo, fue excomulgado, entonces fue algo que provocó ahí bastante ruido. Sí, porque ahorita cada quien tiene la opción de publicar sus videos, su contenido y decir, oye, ¿sabes qué? Yo opino que yo soy ateo y no pasa nada. Y yo soy panteísta y no pasa nada. Y yo soy cristiano, yo soy judío, y no. Pero hace 400 años que tú dijeras que no creías en Dios, es el diablo. Es el diablo y yo lo vi, y, era alarmante. Por eso también tuvo que ver casos de su muerte, incluso por su manera de pensar y defender lo que él creía, ¿no? Eran, yo creo que tiempos en los cuales no había como puntos o tonos grises o matices. Así es. Era o blanco o negro, o estaban con la religión o estaban en contra. Así es. Y bueno, para mí es interesante porque mencionamos la palabra religión. Yo lo he dicho
con mucha frecuencia desde que inicié a hacer contenido. Para mí, pues Dios es más que una religión, es una relación. Sí. Para mí, este tema que es el Dios de Spinoza, pues para mí abre un debate porque pues para mí entonces nos abre a una teoría de que podría existir un Dios para cada persona. Si existe, a mí me gusta el Dios de Spinoza, entonces podría decir a mí me gusta el Dios de alguien más, que va tendiente a esta idea o creencia de poder realizar un Dios a nuestra conveniencia. Sí, sí, claro. A poderlo hacer a lo que nos agrade, sí, lo que nos conviene, sí, lo que nos cuadra, lo que nos engancha. Y es por eso que, pues, si nos vamos a la realidad, por eso existen, sin temor a equivocarme, más de 6,000 religiones, en las cuales cada uno plantea un Dios diferente y cada uno plantea una forma de ver cómo es Él, cuál es su poder, cuáles son sus expresiones, cuáles son sus capacidades. Y pues para mí yo creo que o sea, si me preguntas cuál es mi Dios, pues para mí mi Dios es el que parte desde la palabra de Él mismo, la Biblia. Pero se basa, o sea, tu Dios, yo creo que, mira, hay que separar eso. Eso es importante lo que dice ese, porque mucha gente dice, no, sí, el de Spinoza o el Dios de tal. Yo creo que lo manejan porque no alcanzó a desarrollar Spinoza una religión, como a una iglesia, a una fiesta, sí, pues a un festejo, como es el culto, la misa o todo esto de otras religiones. Él tenía su idea, su filosofía, y creo que nada más alcanzó a completar 2 libros donde hablaba de eso, lo que él creía, la ética del ser humano y esto, y no alcanzó a desarrollarla o a tener seguidores por el tiempo y el lugar donde creció. Entonces se quedó como, la idea de tal. Me explico, se quedó a medias, se quedó con el Dios de ese filósofo, de ese hereje en esos tiempos. Entonces por eso se le conoce así. Entonces, tú me dices, para ti Dios es el de la palabra y todo, pero Dios se baja bajo una religión. ¿Tú te basas en una religión como tal, sobre sí, tu Dios? Sí. O dices, yo no, porque yo soy católico, ya es que platicamos la otra vez, yo soy católico de nacimiento, pero soy una persona que demasiado curiosa, demasiado preguntona de que, oye, no, espérate, ¿por qué? O sea, ¿por qué eso? Y sobre todo de tantas cosas que, por ejemplo, en el catolicismo, la Biblia, que se escribió por seres humanos, y llegan a decir lo que Dios quiere. Qué bonito, sí, Dios quiere. Y si Dios quiere otra cosa, y si no es cierto, porque también el Dios de Spinoza, hizo un video, Odindo Perón. Obviamente saben quién es Odindo Perón. Y en el video que habla de ese Dios, dice que pregunta, Dios quiere que lo cantes. O sea, si saben lo que Dios quiere, en muchas iglesias, en muchas religiones, le cantan y le rezan y le piden y le piden perdón y le piden cosas. Entonces, si tú tuvieras, es lo que dice el video de Odín, para que ustedes me digan, dice, si Dios es Dios, con su omnipotencia, con su conocimiento infinito, sabe lo que es mejor para mí, incluso mejor que yo mismo. Claro. Y todavía me atrevo a pedirle algo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, te acabas de divorciar, cachaste a tu esposa con otro y estás por la calle de las amarguras y te estás destruyendo y te refugias en la iglesia y dices, Dios, ayúdame, ¿por qué? Dile que se arrepienta y le estás pidiendo algo que Dios te puede decir, oye, es que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Entonces, vas y le cantas a una iglesia y alabaré al Señor y le cantas. Y en el texto, en el video que hace Odín, dice, ¿tú crees que ese Dios al que le estás cantando necesita de esos cantos? Necesita de que le pidas perdón. Si te perdonó antes de que tú nacieras y todo lo que puedes hacer, no es a Él al que le tienes que pedir perdón. O sea, Él te enseñó el perdón para que lo manejes con tus semejantes. Dios no es nuestro semejante. O sea, Dios no es un juez como nos lo ha enseñado en ciertas religiones, sino como lo menciona Odín Dupeirón en ese video. Entonces, cuando yo vi ese video dije, espérate, ¿qué está pasando? Porque cuando estás chiquito te llevan a mi hijo, pida perdón porque se portó muy mal y ya acaso, ok. Y dices, no, pues perdón, ¿no? Y dices, oye, no, espérate, a mí no me tienes que pedir perdón. Si yo me equivoco con los demás, contigo, ya te ofendo, ese es el perdón que, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue mi intención, porque conozco el perdón, pero no a Dios.
esos son temas de los que toca Odín Dupeirón en ese video. Él menciona este punto. Sí. Bueno, por ejemplo, a mí ahorita mencionabas que si en el punto de que creyendo en Dios, entonces ¿a Sí. qué religión pertenezco? Porque Sí. al fin de cuentas es una religión como tal. Pero esa religión no se basa nada más en tener a Dios en la mente, sino en el corazón. Claro. Cuando tú creas una relación con Él, es que deja de ser simplemente una religión. Pero como tal, personas que siguen mi contenido, frecuentemente, ¿qué religión perteneces? Claro. Una manera fácil de explicar a qué religión pertenezco para mí es como el fútbol. Alguna persona que le gusta el América, es americanista, tengo conocidos ahí en la selección, un fuerte abrazo y saludos. Saludos. Sí. Alguien le va a las Chivas, a cualquier equipo. Aquí me estoy yendo aquí equipos nacionales en México, pero bueno, cuando alguien le va a cierto equipo, le puedes decir de cierta manera, es americanista, con el ejemplo que les estoy dando. Otro ejemplo fácil de entender es, por ejemplo, esa persona es de Monterrey. ¿Cómo les dicen a las personas que viven en Monterrey, México? Regios, ¿no? ¿Ok? A las Norteños. personas, o vámonos a otro país, a una persona que es de Colombia. Los parceros, ¿no? Parceros o colombianos. puede ser argentino en argentino. Ever, ¿en qué equipo estás o de dónde perteneces? De Cristo. Entonces, como tal, cristiano. Okay. Mi equipo, mi camisa es Cristo. Okay, y como tal, mi forma de mostrarle a las personas que siguen mi contenido es cristocéntrico. Entonces, si me preguntas en dónde encaja ese sentir cristocéntrico dentro de una iglesia, una institución, pues es en un lugar que es para cristianos, claro, protestantes, si pusiéramos en un cajón. Sí. Pero ya a partir de ahí, pues para mí el hablar de Dios parte desde este punto, cristocéntrico. Entonces todo parte de lo que me muestra la palabra de quién es Él. Por ejemplo, ahorita hablabas de lo que decía esta persona, este filósofo era, sí, este último que mencionaste, Odín. Odín Dupeirón. Ajá, Odín. Sí. Ok, este filósofo lo dejamos en... Pues no, es un actor, tiene su obra 23-23. Este personaje. Sí. Por ejemplo, a mí, la palabra me menciona que parto desde que Dios es Padre. Entonces, parto desde ahí. Dios es Padre. Y como tal, ¿eres tu padre? Sí. Ok. ¿Cuántos años tiene tu hijo o hija? Tiene 7. 7 años. Sí. ¿Es niño o niña? Niño. Tu niño. ¿Te gusta que tu padre hable contigo? Perdón, ¿te gusta? Que mi hijo. A ver. Dale para atrás. Vámonos para atrás. Perdón, ¿te gusta o tú hablar con tu padre? Como hijo, ¿te gusta hablar con tu padre? Claro. ¿Disfrutas que tu hijo hable contigo? Sí, claro. ¿Podrías disfrutar a tu hijo cantándote? Sí, claro, 100%. ¿Te gustaría sí, que lo hiciera? Y fíjate, qué bonita analogía haces. Pero ahí te va. Según lo que yo he investigado, esa relación que estamos viendo es una relación de un ser humano, con los sentimientos de un ser humano. Y esa es una manera de idealizar a Dios como ser humano. Entonces, es que la palabra nos menciona en Génesis que al momento de crear al ser humano lo hace a su imagen y semejanza. Ajá. Entonces nos da un punto clave. Sí. Que a pesar de que nosotros como creación, porque no todos somos hijos de Dios, más adelante me gustaría llegar a ese punto, como creación, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor es una creación de Dios. Pero de toda la creación, a los únicos que menciona la palabra de Dios que nos dio una semejanza a Él es a nosotros como seres humanos, no a los animales, sino a nosotros. Menciona, fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces nos da esa primicia de que Dios es hombre, de que Dios es Padre. Y como tal, así como yo te veo a ti, puedo darme una idea de cómo es Él. Por eso la idea, tal vez, que puede ser errónea, de imaginarnos a Dios Padre de una forma con barba blanca, tal vez no sea la
la correcta, porque la misma palabra menciona. Por eso a mí me gusta irme a la palabra, porque describe cómo es Él, cuáles son sus atributos, cómo nos creó, por qué nos creó, cómo nos busca, de qué manera quiere generar esa relación con nosotros, cómo no nos obliga a generar esa relación con nosotros. Es que menciona que nadie ha visto el rostro de Dios. Nadie ha visto. Nosotros conocemos a Él por el Hijo, sí, pero y nadie conoce. Eso que dices, mira, yo lo veo también así. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no crees que a veces nosotros caemos en que Él está hecho a nuestra imagen y semejanza? O sea, nosotros somos, digamos, Él es nuestro molde, por decirlo así. ¿Mm? No nosotros el de Él. ¿No? Entonces, si nosotros no somos el molde de Él, nosotros con el conocimiento... Mira, somos seres humanos y un ser humano está limitado en tiempo, vida, conocimiento. Entonces, si estamos limitados de conocimiento, si aceptamos eso, ¿qué quiere decir? Que no todo lo podemos entender. No todo lo podemos entender. Y tal vez esas cosas que nosotros no podemos entender, Dios sí. Total. Por eso a veces que pasan cosas y que se me murió mi perrito, ¿cómo puede ser posible? Me quiero cortar la... Oye, sí, pero él sabe por qué. Era su tiempo, tú tienes que aprender a lidiar con una pérdida y te enseña cosas hasta incluso de lo malo, ¿no? Entonces, partiendo de que somos seres limitados, no lo podemos entender todo. Y a veces yo siento que el ser humano trata de entender cosas que no puede entender y usa la ciencia para justificar que tienen la razón. Y para mí la ciencia es un medio que te ayuda a obtener información que tú por sí solo no puedes. ¿Me explico? No sé, las ondas electromagnéticas no las puedes ver, pero por medio de aparatos los puedes detectar. La acústica, tu oído, o sea, tu cerebro, de toda la información que hay en el cosmos, recibe un 5%. Y de ese 5%, el 95% de ese 5% lo procesa en automático. El otro 0.05% es lo que tú utilizas para tomar tus decisiones. Basado en eso, digo, hay demasiadas cosas que ignoramos, demasiadas cosas. Entonces, por eso salen diferentes teorías y aquí entra lo bueno. Dices, nosotros somos seres limitados que no conocemos y desconocemos muchas cosas, pero hay seres humanos que tienen un gen ahí que se movió y que su cerebro alcanzó a ver cosas que nosotros no vimos y desarrollaron cosas que nosotros ni siquiera lo pensamos. Albert Einstein, por ejemplo, cuando le preguntaron qué pensaba sobre la religión, porque dice, oye, un científico de este calibre, ¿no? Que la teoría de la relatividad y todo esto tiene que tener algo muy importante y bueno que decir, con argumentos a lo mejor más sólidos de los míos, porque a lo mejor lo mío es la fe, ¿no? Yo como católico creo en Dios y yo tengo que confesarme debido a cierto tiempo y me caso porque Dios así y etcétera. Pero a ver qué dice Albert Einstein. Y él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. A partir de que Albert Einstein dice eso, se le quedó el Dios de Spinoza. Y se le dio una fama, yo creo que mundial, a ese término, ¿no? Así es. Tomó mucho poder. Sí, ahí despegó. Entonces, yo creo que también a veces el ser humano... O sea, el libre cada quien de creer lo que quiera es mi punto de vista total, particular. Y es que no solamente no es tu punto de vista, es una ley. O sea, a todos se nos ha brindado un libre albedrío. Sí, así es. Eso es algo que comentábamos anteriormente, en una plática anterior, que para mí lo hermoso de Dios es que nos ha brindado la oportunidad, nos ha dejado la oportunidad de poder decidir si queremos creer en Él o no. Pero lo que sí compartimos todos como seres humanos, como creación, es que tenemos esa necesidad. Yo te hablaba el otro día. Sí. Si algo comparten, si tú puedes ver en todas las civilizaciones, desde el inicio de la creación del ser humano, si puedes ver en todas esas civilizaciones que están separadas por incluso continentes, están separadas por miles de kilómetros y comparten algo en particular, es la creación de dioses. Cuando no había una comunicación, no había, oye, tenemos que crearnos dioses, no. Fue algo que se compartió, fue algo que
que está en nuestro interior el buscar. Yo te lo explicaba, bueno, te lo decía el otro día, está esa necesidad intrínseca del ser humano de buscar hacia arriba y buscar hacia adentro. Sí. ¿Qué hay más arriba y qué hay dentro de nosotros? Y es ahí donde parten esta creación de dioses y esta necesidad de buscar a ese ser superior. Y nosotros, a través de ese despertar de nuestra conciencia cuando vamos madurando, es que tenemos ese libre pensar. Yo decido creer en el Dios que me muestra, ya sea que una persona decía, yo decido creer en el Dios de Spinoza. Ajá, o otro. Yo decido creer en esta religión que se basa en este Dios. O yo decido creer en el Dios que menciona la palabra, la Biblia. Que ahí es donde se comparte la iglesia católica o la iglesia cristiana protestante. Y que menciona y que los dos como tal son cristocéntricos. Claro. Se basan en aceptar como tal al Hijo de Cristo como Rey, como Salvador. Y en ese orden nosotros ser parte a una herencia divina, que espiritual, es un acceso al cielo. Eso es un tema que me gustaría que tocáramos ahorita. Eso porque dices, lo mencionábamos en la plática anterior. Lo voy a poner así. Muchas personas que se declaran ateas o agnósticas mencionan por qué un Dios que es tan bueno o un Dios que se supone que es justo no me va a permitir a mí entrar al cielo, o por qué si yo no creo en Dios no voy a acceder al cielo. Entonces mi pregunta para una persona, ya sea pues agnóstica o atea, es ¿por qué querer acceder a algo creado por alguien que deciden creer que no existe? Vaya, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Por qué querer entrar a un lugar que ha sido creado por alguien que decide no creer en él? Sí, mira, eso está bien interesante porque hablando de ateos y agnósticos, incluso la máxima figura del cristianismo, el Papa, se puede decir, o del catolicismo, dice que hay ateos que están más cerca de Dios que muchos cristianos de hueso colorado, como decimos aquí en el norte, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, porque ¿estás de acuerdo conmigo en algo? Es pregunta. Todo lo que tú sabes de Dios, tú afirmas que es conocimiento o que es fe o que es creencia, porque ambas. ¿Tú crees que ambas es conocimiento? Sí, porque si no estudio la palabra, no conozco de él, pero también la palabra menciona que la fe viene por el oír. Eso es un complemento. O sea, en el momento que tú estás... A mí una forma muy bonita de decirlo, muy poética, de mencionarlo, es que cada que nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos su corazón. Es la oportunidad de poder saber cómo es Él al tocar la puerta de su corazón. Hay personas que dicen conocer a Dios y dicen crear no solamente el Dios de Spinoza. Yo podría decirte, yo tengo amigos por poner nombre, que podrían decir ellos, el Dios de Carlos, el Dios de Sofía, el Dios de... ¿Por qué? Porque es más fácil, te lo voy a decir las cosas como son, es más fácil crearnos un Dios a nuestra conveniencia, porque de esa manera podemos nosotros exonerarnos de nuestras faltas, de nuestra capacidad de entrega hacia nuestro Creador. Claro. Porque la realidad es que el camino del creyente no es un camino fácil. Si a mí... No es que nunca me lo han preguntado, al contrario, me lo preguntan muchas veces. ¿Es fácil seguir a Dios? No, no lo es. De hecho, es muy complicado. Lo más fácil es no seguir a Dios. O sea, lo más sencillo es no seguirlo. Sí, porque no hay culpa, ni hay castigo, ni hay consecuencias. Pero es que cuando tú ves a Dios como un conjunto de reglas, tú mencionabas, no hagas esto, no, o sea, ahorita mencionabas, por ejemplo, que me gustaría llegar a ese punto de tener que pedirle disculpas. ¿Por qué tendría que pedirle disculpas si Él ya conoce lo que ocurre en mi corazón? ¿Por qué le tengo que pedir a Dios disculpas si Él ya conoce mi pasado, mi presente y mi futuro? O deja tú que conozca que Él ya te perdonó incluso. Bueno, la realidad es que si no hay confesión, no hay un perdón. Porque la confesión lleva dentro de sí el arrepentimiento.
Claro. Si no hay un arrepentimiento, no se puede generar el perdón. Ok, yo tengo una Ahí pregunta. partimos eso, de ahí. Déjame más rápidamente para dale. terminar con esta idea. Dale. Entonces, la confesión no va para que Dios sepa lo que hiciste. Él ya sabe lo que hiciste. La confesión de tus pecados, de tus faltas, es para que tú mismo, a través de esa confesión, puedas darte cuenta que hay un arrepentimiento, y ese arrepentimiento pueda traer consigo lo que es una redención. Al nosotros confesar nuestros pecados, le estamos dando validez a que su palabra tiene peso moral en nuestro corazón. Esa capacidad de conciencia de poder percibir lo que está mal y lo que está bien. Que eso es lo que se pierde muchas veces en personas de las cuales deciden no tener una relación con Dios. No hay un parámetro moral, no hay un parámetro espiritual donde pueda existir ese discernimiento entre lo que es malo y lo que es bueno. Es muy fácil entender, porque no solamente para los que deciden creer en Dios, sino para cualquier persona es muy fácil saber que si tú matas es algo que no está bien. Claro. Si tú robas es algo que no está bien. Si mientes, incluso por pequeño que sea, sabes que no está bien. Pero cuando tú llevas el conocimiento de la palabra a través de tocar ese corazón de Dios, te vas dando cuenta que se va expandiendo esa forma de ver la vida en cuestión de lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Cosas como, sí, te estoy dando un ejemplo muy grande, que no matarás, no robarás, pero ¿qué tal de algo tan pequeño como no hables mal de otra persona? Perdona para que puedas ser perdonado. Ama para que el amor llegue. Cosas de las cuales van cambiando nuestra vida en orden para ir nosotros siendo mejor como hijos de Dios y como seres humanos en nuestro caminar. Por ejemplo, para darte la oportunidad, una familia o un matrimonio que no tiene a Dios en su corazón y un matrimonio, una familia que tiene a Dios en su corazón. Tienen una discusión, él y ella, durante la mañana. La familia que no tiene a Dios siente que no hay necesidad de poder perdonar porque no ve la falla que tiene enfrente de sí. Una familia que tiene a Dios en su corazón, un matrimonio que tiene a Dios en su corazón, si nosotros partimos desde que Dios es Padre y partimos desde que Dios es persona y nos vamos ahorita, es un tema muy largo, es un tema muy largo. Partimos de que Dios es persona, después partimos de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Pues son temas que nos llevarían muchas horas. Partimos desde ahí. Entonces, si lo empezamos a ver como algo externo, como yo, por ejemplo, te veo a ti de forma, no estás en mí, te veo de forma externa. Si yo tengo una discusión con mi esposa y yo no me doy cuenta de mi error, si tú me amas como amigo, como hermano, algo que yo tal vez no vi en esa discusión que yo hice mal, tú me lo vas a hacer saber. Y yo a lo mejor decida creer en ti o decida ignorarte. Pero si yo creo en ti, voy a tomar conciencia de que algo le tengo que pedir perdón a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos. Pero yo no me doy cuenta. Ahí es donde entra simplemente uno de los atributos de Dios. Esa capacidad de poder poner en tu corazón ese sentir de que lo que acabas de hacer no está bien y requiere de un arrepentimiento. Mencionabas ahorita, sí, bien es cierto que el perdón es exactamente para los que convivimos, nuestros semejantes, pero también hacia Dios. Él desea que puedas de manera hablada expresar cuáles son esas faltas, porque ahí tú estás reconociendo que precisamente hiciste algo que no está bien. Ahora sí. Mira, eso que dices es clave. Yo tengo 3 conferencias que doy. Una de ellas se llama Adictos a tener la razón. Y para eso yo estudié mucho a un escritor, es neurocientífico y hace 1000 cosas. Se llama David del Rosario. Es muy bueno, síganlo en YouTube, David del Rosario. Y él dice cómo funciona tu mente con el laboratorio, las células y todo el jale. Y dice, mira,
¿Tú qué haces? Y voy a aterrizarlo a eso que dices que te das cuenta. ¿Tú qué haces para que tus pulmones jalen oxígeno? Lo haces dormido, ¿va? No haces nada. Para que tus heridas, te cortas acá con una navaja o algo y tú no haces nada. Tu cuerpo solito se empieza a regenerar celularmente. Es lo mismo con tu mente. Yo sé que hay muchos doctores que a lo mejor pueden ver tu contenido, doctores dicen, no, el cerebro funciona así. Neurotransmisores, de acuerdo, pero la mente funciona así. La mente, su trabajo es generar pensamientos. Ese es su trabajo. Buenos, malos, unos locos. ¿Cómo se me ocurrió esa tontería? Pero ese es su trabajo. Entonces, tú tienes menos de un segundo cuando ves a una persona y te genera una opinión. Así. Un segundo. Con la ves, lo que sea y genera una... Y tu cerebro dice, estoy viendo aquí a dos vatos que están platicando. No, tienen cara de que son malandros. No, y genera algo. Y tu cerebro, tu mente, perdón, genera ciertos pensamientos, ¿sí? Genera, digamos, por decir algo, 10 pensamientos. Tu conciencia es donde entra y dice, este está muy loco. Este pensamiento, no, está bien fumado. No, este no. Este pensamiento. Yo estoy pensando que estos dos chavos que estoy viendo son personas cultas, son personas agradables y selecciono ese. Ese es. Entonces tu conciencia va a decir, de todos mis pensamientos, el que seleccioné, como yo lo seleccioné, está bien. ¿Está bien? Entonces cuando llega alguien y contradice ese pensamiento, esa idea que se implanta en tu mente y se forma una idea, y la idea la vas alimentando conforme vas conociendo a la persona o el establecimiento o lo que sea, o la religión, se empieza a nutrir tanto que tú la vas formando en tu mente, porque puede que tú creas en tu Cristo céntrico y a lo mejor otra persona de tu misma religión, de tu misma edad, de otro país, tenga una idea completamente diferente. Y no hace eso que estés bien o mal tú, ni él tampoco, simplemente lo hace diferente. Diferente y respetable, sí. Totalmente. Entonces, si tu mente, basándonos en que tu mente funciona así, es normal que muchos se aferren a decir, yo estoy bien. Porque todos mis parámetros mentales, mi experiencia, mi pasado y mis ideas están de acorde a esa idea, incluyendo la religión. ¿Por qué te menciono esto? ¿Tú crees, pregunta, ¿tú crees que para estar cerca de Dios, que una familia tenga a Dios en su corazón, sea necesaria la iglesia? Y no me refiero a la iglesia como institución, sino un templo donde vayan cada domingo, cada martes, no sé, y tomen la misa y tengan esa confesión. O, porque vamos a poner un caso extremo, allá en la sierra, o gente muy pobre, de pocos recursos, un nivel muy bajo, no tengan acceso a nada de eso. No tienen acceso ni siquiera a medios de comunicación, televisión, radio, pero saben porque sus papás les platicaron que Dios y que la Virgen María, y ellos no se saben la Biblia, nunca han visto una Biblia, pero ellos creen en Dios. Pero no, si un día se equivocan, son gente que aprendieron a perdonar, crecieron con los valores de una familia, pero nunca tuvieron acceso como nosotros a Dios, al mismo Dios, ¿verdad? Al que estamos hablando. No han pisado una iglesia, nunca se han confesado, no tienen el acceso, no conocen qué es un padre. Saben lo que saben de Dios porque sus papás les platicaron. Hay gente así, hay personas que viven en esos casos extremos de pobreza. ¿Tú crees que esas personas están más lejos de Dios que nosotros? Que nosotros tenemos el acceso a Dios, de ir a confesarnos, de ir a tomar la hostia, de la paz del Señor, o de ir a mi Cristo. ¿Tú qué opinas de esas personas que lo único que tienen es su creencia? Nada más. Están más cerca de Dios que nosotros que podemos ir. Ellos nunca han pisado una iglesia. Ellos nunca se han confesado. Sin embargo, cuando hay peleas en la familia porque los papás les enseñaron y dicen, ¿sabes qué? A su esposa, ¿sabes qué, amor? Perdóname. Sí, te grité muy feo y yo no quiero hacerte sentir eso. Te amo. Me enojé. Fue un momento donde no coincidía con lo que tú pensabas, pero prefiero estar bien contigo a convencerte de mi idea. ¿Qué opinas de esas personas, Ever? ¿Qué opinas de esas personas que no han pisado una iglesia? No tienen acceso a Dios. Cuando llegan ahí los viajes de los que hacen viajes para misioneros, llevar... Ándale, los misioneros. Misioneros. No, cierran la puerta. No. Yo
quiero en Dios y Dios me provee, tengo comida, tengo un techo, una cama, mi esposa, mis hijos, estoy bien y estoy agradecido. Esas personas, ¿en qué parte de Dios entran? ¿Cómo los ve En Dios? el plan, en ese diseño o plan divino de Dios, ¿cómo los ve? Sí. Pues mira, voy a partir primero porque son varias preguntas que me gustaría resolver. Por ejemplo, la primera ¿es necesario asistir a la iglesia? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque te nutres. Sí. ¿Por qué? Porque convives. Hay muchas personas que están en desacuerdo con la iglesia, ya sea en religión católica, que asistan a alguna pues algún templo como tal, o en la iglesia, o en la iglesia cristiana, que nosotros asistimos a lo que son puede ser en cualquier lugar. Nosotros no necesariamente tiene que ser una iglesia, pero me refiero, si es necesario. Claro que sí, porque convives, porque recibes, porque puedes llegar a convivir con otras personas que te muestran sus heridas o te muestran sus cicatrices para, en orden de la herida que tú traes, lograr sanarla. Sí. Es una convivencia en la cual recibes no solamente la palabra de Dios, sino puedes llegar a ver el resultado de Dios en una persona, en su vida. Claro. Es la oportunidad de poder convivir unos con otros como familia. La realidad es que nosotros no eliges en qué familia naces, pero sí podemos elegir con quién convivimos. Eso que dices, pero déjame te interrumpo. Eso que dices es como que el parteaguas de las mismas religiones y creencias. Nosotros no elegimos en qué familia nacer, ¿verdad? No elegimos eso. Tampoco y te voy a decir algo, mira, tampoco elegimos en qué religión nos van a inculcar. Creer. No, y nos van a inculcar porque nacimos en México, Chihuahua, pero ¿qué pasa si hubiéramos nacido en, no sé, en Egipto? En la India, por ejemplo, podríamos no ser, podríamos irnos a lo mejor algunas creencias o religiones, por ejemplo, los musulmanes. Exacto. A lo mejor, sí, exacto, no, tampoco elegimos dónde vamos a nacer o qué es lo que nos van a inculcar. Entonces se puede decir que somos una consecuencia premeditada. No, es que todo está, para mí todo es un plan divino. Pero si bien es cierto que nosotros no decidimos como tal dónde nacemos, qué familia nos toca, ni qué país, porque pues si nos preguntaban en qué país, te aseguro que a lo mejor yo hubiera preferido nacer en Europa. Sí. Si me hubieran dado a elegir, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, si a lo mejor me hubiera gustado nacer en cuna de Carlos Slim, ¿verdad? Como, no sé, o sea... Sí. Entonces, ¿has escuchado cuando dicen por ahí, otros influencers dicen, ¿por qué crees lo que crees? Yo creo que la primera respuesta es porque decidí creerlo. Bueno, la realidad es que no muchos creen lo que creen porque eso fue lo que les enseñaron. Pero decidieron aceptarlo y otros no. Sí, lo aceptaron como realidad, ¿sí? Porque lo vieron como parte de su vida. Y otros lo rechazaron. Y otros, exacto. Ese es el punto que quiero tratar. Que nosotros, conforme vamos creciendo, es lo que les compartí al principio, esa necesidad como seres humanos de querer buscar hacia arriba, de querer buscar hacia qué existe, por qué este mundo tiene esto. Para mí, por ejemplo, me lo preguntas, ahorita que hablabas, se me fue el nombre. Albert Einstein. Albert Einstein, sí. Él tiene una conclusión de que es imposible que este mundo sea creado a partir de la nada. O sea, la conclusión es que entre más sabes, en ese orden más te das cuenta que existe un ser superior. Entre más conocimiento adquieres, para mí, es imposible llegar a la conclusión de que partimos de una evolución de un mono. Que vengo a partir de ahí. Para mí es imposible creer que todo es de una teoría del Big Bang y que todo parte de que si hubiera sido un milímetro o un segundo más acá, nada hubiera pasado. O sea, es demasiado perfecto la creación como para mí llegar a la conclusión de que no pueda existir algo que lo creó. Claro. Entonces, y Albert Einstein ya ves que decía que él creía en el Dios de Spinoza y Spinoza decía en su Dios, creía que él no creía en un cielo.
esto es todo lo que hay, somos parte de un Dios, todo lo que conoces, ves, respiras, y eso llegarás, es cierto, ¿eh? es parte de Dios. En la investigación que estuve haciendo del tema de hoy, pues el Dios de Spinoza muestra similitudes. Yo creo que para mí el punto principal que a lo mejor que lleva un debate es que no lo encaja en una religión, o sea, no lo pone en una religión ni lo pone en un libro. Cosas que para mí van en claro, tengo que estar en un equipo. Entonces, como tal, ¿de qué equipo perteneces? Nuevamente, cristiano, Cristo. Entonces, ¿dónde accedes a ese conocimiento? Su palabra. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que, sin temor a equivocarme, para regresar al tema, es que muchas personas no asisten a la iglesia como tal por alguna decepción. Quieren poner las atribuciones que solamente le corresponden a Dios en humanos. Claro. Nosotros somos seres humanos, fallamos y todo el tiempo. Una persona que tiene a Dios en su corazón se convierte en una persona perfecta. No, sigue teniendo sus errores y sus fallas. La diferencia es que sabe a quién recurrir en el momento de un error o una falla. Entonces, nosotros queremos poner esos atributos de Dios, esa perfección que le corresponde a Él. La palabra dice, perfecto solamente Él, justo solamente Él. Nosotros como seres humanos no somos ni justos, ni somos ni perfectos, ni alcanzamos el amor como Él nos invita a tenerlo. Fallamos constantemente. Entonces yo siento que muchas personas se alejan cuando ven esas fallas en seres humanos, porque les hace creer que si una iglesia existen casos en los cuales encontramos lamentablemente situaciones de abusos con niños, encontramos de pastores que roban dinero en las iglesias, de padres que terminan teniendo encuentros sexuales con alguien parte de la iglesia. Son temas fuertes que terminan siendo sinceramente personas que se decepcionan de Dios, que es perfecto, por la imperfección de un ser humano. Así es. Sí. Ellos son... Ahorita... quería llegar a este punto. Es que la realidad es que una persona que asiste a una iglesia no necesariamente tiene a Dios en su corazón. Exacto. No necesariamente. Y también puede ser que alguien que no vaya a la iglesia sí tenga Dios en su corazón. Yo conozco tristemente personas que asisten a la iglesia y su religión es el dinero. Su Dios es el dinero, y asisten a la iglesia y tienen lugares opuestos dentro de la iglesia. Pero yo entiendo que no puedo yo crucificar a todas las personas por una persona, claro, y querer yo culpar a Dios por una persona imperfecta a un Dios perfecto. Eso es lo que a mí me da el conocimiento de Él. Él mismo me lo explica. Ustedes van a fallar. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está el fallar. La perfección no la van a encontrar porque todo el tiempo hay fallas. Pero no dejen de perseguir la perfección. ¿Dónde está esa perfección que me muestra su palabra? En su Hijo. En Él me muestra esa perfección y nos invita a la palabra. Sean como Él. Actúen como Él. Yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesucristo? Porque para mí, yo tengo establecido que es el Hijo de Dios, mi Salvador y mi Señor, a quien decidí entregarle mi vida. Y quien, si me preguntas que a quién deseo parecerme, es a Él. Okay. Es tu modelo a seguir. Es mi modelo a seguir, es mi maestro. Okay. Es mi maestro, es mi figura, es mi amigo, y puedo decirlo de manera hermosa. Mi hermano es una manera, mi Dios, mi hermano, mi amigo, mi fiel, mi compañero, mi todo. Es que es parte de ti. Sí, mira, para mí Jesucristo, es que tengo yo y mis dudas, ¿no? Yo y mis preguntas, pero sí, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. No, y me gusta, perdón que te interrumpa, yo te lo decía el otro día, ¿consideras que las dudas que tú tienes, porque yo estoy seguro, de verdad yo estoy seguro que hay muchas personas que me escuchan, que me están viendo, que tienen muchas dudas, y yo te lo pregunté y te lo quiero volver a preguntar, ¿crees que tener dudas respecto a Dios y su palabra es algo malo? No creo que sea malo, pero creo que sí, a veces sí termina... O sea, difiere con a lo mejor con cosas que vienen incluso en la Biblia. ¿Por qué te platico esto? Mira,
Jesucristo es el Hijo de Dios que mandó a la tierra para darnos un ejemplo pues sí, de Dios, porque es el hijo del jefe, es el Hijo de Dios. Ujú. Pero es cuando entran aquí estos... Pero mira, qué bonito, pero qué bonito, porque estás tocando, es tu creencia, es que sabes que es hijo de Dios. Sí, claro. No. Para otras creencias, para otras religiones, no lo consideran como hijo de Dios, lo consideran simplemente como un profeta más, Sí, como mensajero. un hijo más. De hecho, para ciertas religiones siguen esperando al Hijo de Dios, Mira, aún creyendo en la palabra. eso que dicen de Jesucristo, mira, ahorita, o sea, vamos a ser bien honestos y es con todo el respeto que la No, gente y me merece. todo lo que estamos hablando es con Sí, el con mayor todo. respeto para todas las religiones, para todas las personas. Fíjate, para mí es súper interesante este podcast. ¿Por qué? Porque las personas que siguen mi contenido, muchas son de religión católica. Sí, claro. La mayoría, de hecho, puedo atreverme a decir. Y para mí siempre hablo desde el respeto, pero también me gusta siempre poner las cosas para mí desde el lugar que van. Sí, a eso iba. Entonces, con respeto les comento. Hoy en día, en pleno 2025, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia y a veces creemos que lo que a nosotros se nos ocurre es yo estoy bien y todos los demás están mal y ya. Y menos si les hablas de la historia de Jesús y de la Biblia. Entonces a veces se hacen ideas erróneas y todo. ¿Y por qué te cuento esto? Mira, no sé si has escuchado de JJ Benítez. También lo platicamos la vez pasada. No recuerdo. Bueno, JJ Benítez es el autor de Caballo de Troya. Caballo de Troya es unas historias que dices, búsquelo de verdad. Vean en YouTube, Caballo de Troya es... Te resumo rápido. A JJ Benítez, él estudiaba el objeto ovni, pues todo lo paranormal. Y dice, siempre que estudias los ovnis, terminas buscando a Dios. Por ende, o sea, te lleva. Entonces, él se puso, hizo investigaciones muy fuertes. Y no sé si en los años 70s, 80s, hizo una entrevista aquí en México con Jacobo Saludowski. Una entrevista, el señor ya tenía cierta fama, ciertos videos, ciertos reportajes que había tenido muy importantes. Y cuando iba de vuelta a España, me parece, porque JJ Benítez de allá, le llaman a su representante y le llama el mayor. El mayor era un alto mando de la fuerza, pues, de militares de Estados Unidos. Le dice, tengo información que darte. Y pues, ok, se juntan. Te estoy resumiendo todo demasiado, ¿eh? Y le suelta una información demasiado... Dicen, es que que fumó, ¿no? O sea, para hacer estos libros. El solo hecho para haber llegado a esa información es un medio tomo de un libro y es súper interesante cómo llega, porque son trabas y cuestiones que tiene que adivinar y tiene que resolver. Bueno, llega a esa información y la información le dice que sí encontraron la manera de viajar en el tiempo y viajaron a los tiempos de Jesucristo y los recibió Jesucristo y ellos estudiaron hebreo, creo es el idioma arameo, sí, ok. y estudiaron Arameo, hebreo, ok. sí, y Griego. viajaron a los tiempos de Jesús y corrigen cosas que vean en la Biblia. Pedro vivía a las afueras, no, vivía en el centro de Jerusalén y cosas así. Cuando llegan ahí, Jesucristo los ve y les dice, sé que vienen de muy lejos. Y corrigen cosas. Dice que Jesús hablaba y se paraba y les hablaba. ¿Por qué empecé a hablar con esto? Si hoy en día, en el 2025, hay personas que tenemos mucha ignorancia y estamos demasiado cerrados, abrir nuestra cabeza a aceptar a Dios, la religión, o a aceptar lo que en verdad somos y lo que verdaderamente desconocemos y a lo mejor no tenemos la capacidad de entender. Imagínate hace 2025 años. La gente dicen que, o sea, en los libros de JJ Benítez dicen que sí se juntaban a verlo, pero porque querían que hiciera magia, querían que reviviera enfermos, muertos, perdón, y que curara enfermos, y que dice que Jesús los regañaba y les decía, es que este no es mi mensaje, yo no vengo a esto. Se empezaban a hacer los mercados de donde venía el pescador, vendía su pescado, el carpintero vendía sus obras, sus muebles, el que hacía las arcas, las canoas, hacían su mercado, y dice en esos libros que Jesús tiraba esos mercados y les decía, es que no pueden no pueden generar ganancias con lo que ustedes venimos a servir. Sí, ¿qué pasa si tú que haces pescado le compartes a todos los que puedes? Tú que haces muebles le compartes a todos los que puedes. No van a necesitar ese medio. Y que los regañaba y que les decía. Entonces, estudiando JJ Benítez muestra una figura de Jesucristo, él lo dice en sus palabras,
que es una persona incluso más cercana de lo que uno pudiera imaginar. O sea, Jesucristo era alguien tan sabio y tan humano, que su divinidad pues era todavía mejor que un ser humano tan humano como lo describen. Decía que, o sea, él estaba consciente de las faltas y los defectos que tenían y jugaba con niños y se enojaba con los adultos y, o sea, no era todo paz y bondad. Tenía que tener su carácter porque venía, de cierta manera, a educarnos. Entonces, si me preguntas quién era para mí, quién es Jesús, para mí Jesús es Dios, no el hijo de, pero en los libros, y esto te lo digo, no lo estoy asegurando, es lo que yo leí, lo que yo investigué. Adelante, es tu punto de opinión, ¿Sí? Partimos de ahí. Dice, Jesús decía que era el hijo de Dios, porque si hubiera dicho que era Dios, la gente se hubiera vuelto, no estaba lista para, hoy en día tú crees saber que la gente está lista si ahorita bajara a Jesucristo y les dijera, hijos míos, vengo otra vez, el mensaje se perdió hace muchos años y esto. Yo creo que no estamos listos para eso, que hay mucha soberbia en este mundo, hay muchas cosas que tenemos que cambiar como seres humanos para empezar a aceptar que somos seres humanos. Entonces, si eso hubiera hecho hace 2025 años, que lo hubiera hecho, o sea, se hubiera desatado un caos enorme, porque está Dios entre nosotros. Entonces el JJ Benítez dice que Jesús tuvo que decir, soy el hijo de Dios y mi Padre es el que manda, y en base a todo eso se hizo la Biblia, que eso también hay que ver. Yo no digo que la Biblia esté mal en su totalidad y que diga mentiras. Claro que no, hay cosas muy bellas que vienen ahí, que te ayudan y que a veces las necesitas leer y te hacen sentir mejor. Pero también creo, yo, Eber Leiva, creo que vienen cosas que pusieron los que escribieron ahí a su capacidad, a su punto de vista, porque a fin de cuentas fue escrita por seres humanos. Como ahorita hay padres que llevan religiones que son cabezas, son figuras mandatarias muy grandes de la religión, y también no significa ni asegura que estén en una totalidad correcta. Entonces también creo, te digo yo, que la Biblia también puede que tenga sus fallas porque fue escrita por seres que tenían sus propias fallas. Ese es mi punto de vista. No, y está excelente. Por ejemplo, para mí, en mi fe, en mi sentir, y es que, bueno, es un tema complejo y larguísimo, que yo creo que nos podríamos fácilmente aventarnos una segunda parte, porque la hora se nos fue volando. Pero para mí, por ejemplo, sí, fue escrita la palabra de Dios por seres humanos, pero inspirada por Dios. Entonces, cuando está inspirada por Dios, ya entra una tercera persona dentro de la ecuación. Y eso es mi sentir. Yo creo que a mí lo que me gustaría llegar al punto, porque digo, es un tema muy debatible, muy largo, tantas cuestiones, es que para mí Dios, la realidad es que se revela a aquellos que lo buscan de corazón. No conozco ninguna persona que busque a Dios y Dios no se le revele. La misma palabra menciona, aquel que busca, encontrará. Al que llama, se le abrirá. Y al que pide, se le dará. Cuando uno llega con un corazón necesitado de Dios, a esa persona se le va a revelar. Uno de los puntos que mencionabas ahorita para mí es dejarlo claro es que queremos entender muchas cosas de manera racional con esta mente que es finita, lo que es infinito. Así es. No podemos. Va a haber incluso aquella persona que diga tener una estrecha relación con Dios, que diga levitar. No va a poder lograr comprender en su totalidad lo que es algo que solamente en la capacidad de Dios puede. Claro. Nos faltó ver muchísimos temas. Por ejemplo, los atributos de Dios, que para mí los más importantes, esta omnisciencia, esta capacidad de saber todo, esta omnipresencia, esta capacidad de poder estar en todos lados. Entonces, me faltó otro más, la omnisciencia, la omnipotencia, esta capacidad de todo lo puede. Claro. Son atributos que reflejan, pero todavía más allá, yo creo que el amor. Para mí el amor de Dios es algo tremendo. Por ejemplo,
Yo cuando estuve en mi peor momento, en el peor capítulo en mi vida, que yo dije, si hay un Dios, yo, por mi desconocimiento, porque el desconocimiento es lo que nos hace muchas veces crearnos, no muchas veces, siempre nos hace crearnos ese Dios a nuestra conveniencia. A mí de pequeño se me inculcó como una religión católica el asistir de tanto en tanto a la iglesia, el persignarnos, el hacer no una oración, sino una... se me fue la palabra en este momento. Rezar. Reza esto para que seas perdonado. Reza aquello. No, cuando yo en el momento más oscuro de mi vida reté a ese Dios, porque fue la manera en que yo conocí a Dios, yo le dije, Dios, si estás ahí, en medio de depresión, de ansiedad que estaba experimentando, si estás ahí, revélate en mi vida. Porque si bien no te conozco en su totalidad, me han dicho que tienes el suficiente poder para sacarme del lugar en el que me encuentro. Y si es que yo te intereso, y si es que mi vida de verdad es algo valioso para ti, ayúdame. Y ahí es que Dios se reveló. Te soy sincero, podría ser para una persona entender las cosas espirituales va a ser un poquito difícil hasta que no lo experimenten por cuenta propia. Es difícil explicar cómo es esa conexión que solamente se va a dar entre tú y tu creador. Sí. Pero existe. Yo lo menciono. No es que hubieran bajado ángeles o el cielo se abrió y no. Simplemente fue una voz pequeña, casi muy baja esa pequeña voz, pero muy audible, de eso que estás pasando es suficiente. Yo alcancé a percibir esas palabras y a partir de ahí empecé una relación con él. Leer. Eso que dijiste ahorita, a ver, que Dios se le revela al que le busca. Fíjate, que el que le busca con un corazón, dice la palabra, contrito y humillado. Fíjate, no con un corazón orgulloso. Yo creo que no se nos... O sea, sí se revela, pero yo creo que siempre Dios está ahí. Pero nosotros somos los que no alcanzamos a ver. ¿Les ha pasado que a veces, no sé, te quedas corto de dinero? ¿Cómo lo voy a hacer? Esta quincena yo dependo de mi sueldo. ¿Y qué hago? Y de repente algo pasa. Oye, ¿qué? Te compro la podadora que tienes. Y dices, ¿qué suerte? Yo no creo en la suerte. Yo sí creo que es Dios y actúa y ahí está. Que nosotros lo alcancemos a ver o no, esa es otra cosa. Total. Pero que está ahí siempre, para mí sí. Porque también, como dices, no tocamos esos temas. Eso está bien interesante, que ya no vamos a alcanzar, yo creo. No, muchos no. Que dices de que no todos somos hijos de Dios. Para mí, para ver Leivas, sí, somos todos hijos de Dios. Que seamos dignos, a lo mejor no todos somos dignos. Pero Él nos creó a todos, creó todo, entonces... Pues sí quedaron varias cosas en el tendero, ¿no? Dignos, no todos. Nadie. Así es. Si fuera por eso, si fuera por justos, por merecerlo, nadie alcanzaríamos ese rango de un puesto tan hermoso como ser llamados hijos de Dios. La realidad, sí, a mí me gustaría antes de poder darle, porque se nos pasó el tiempo súper rápido. Oye, sí. Es que no todos, por más duro o que parezca este golpe de realidad, es que no todos somos hijos de Dios. Somos creación, compartimos eso, una creación. Pero hijos son aquellos a los que deciden, como lo menciona su palabra, aceptar a su hijo en su vida como su rey y como su salvador. Ese es una realidad. Muchos dicen, entonces es un Dios que condiciona. Es que es un tema... Sí, porque o sea, tú dices una cosa, le dio autoridad. A lo mejor yo creo otra. A lo mejor usted que nos está viendo creo otra. Entonces yo los invito, por ejemplo, a que no se queden de que crea esto, crea lo otro. Dense la oportunidad. Si tú estás pasando por una necesidad, si estás pasando por algún problema, yo lo menciono, no es una frase de mi autoría, pero es una parte que yo le agregué ahí. Dicen que a los hermanos se les conoce en las herencias, a los padres, a los hijos, se les conoce en la vejez, a los amigos en los problemas económicos. No esperes a conocer de Dios en tu momento más oscuro. No esperes a estar tocando fondo para llegar a conocer quién es Dios. Date la oportunidad.
Para mí la manera más fácil, si es que tú no quieres ponerlo en una Biblia, es llegar a esa conexión a través de la oración. Dios, sea quien tú seas, muéstrate en mi vida. Dios se va a revelar. Yo lo creo completamente que aquel que lo busca lo va a encontrar. Y yo, antes de darle cierre a y estoy seguro que nos vamos a tener que aventar una segunda parte, es que a mí me nace decirte algo, o sea, a mí me nace esa inquietud que existe en tu corazón, es un propósito que estoy completamente seguro que Dios lo va a utilizar a su favor. Los testimonios más hermosos siempre vienen de personas que generan esas dudas que hay. Esos son los mejores hijos. Para mí son los mejores hijos de Dios. Los que no solamente están ahí como siguiendo todo y diciendo sí, gracias y amén. No, aquellos que cuestionan. Sí. Aquellos que cuestionan van a tener un encuentro tan fuerte que en el momento que hablen de ese Dios van a decir es que no. Es que ve de dónde vengo. Yo he visto casos de personas que están completamente del otro bando y he visto los testimonios tremendos que son los que impactan a centenares de personas, a millares de personas. ¿Por qué? Porque vivieron la experiencia de estar completamente por el contrario, del otro lado, o estar dentro de sí creo, pero no, pero esto, pero aquí, pero allá. Esos son los testimonios que para mí son los más grandes. Entonces, tocayo, estimado, estoy seguro, por favor, querido, querida, déjame aquí en el comentario, ya sé que me estés escuchando por alguna plataforma de Spotify, Apple Play, cualquiera de tu preferencia, déjame en los comentarios o en mis redes sociales. Si, estoy seguro que deseas una segunda parte porque no alcanzamos ni a ver ni el 10% de lo que me gustaría haber tratado. Entonces, pero por ejemplo en YouTube, déjame en los comentarios segunda parte. Antes de despedir, de cerrar este capítulo, tocayo, Ever, me gustaría que nos compartas tus redes. ¿Dónde pueden ir a buscar tu contenido? ¿Dónde pueden ir a buscarte? Por favor. Sí, claro, mira, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, así como soy Ever Leiva. Así estamos en todos lados. Y sí, les agradezco que sigan a mi tocayo, que sigan a un servidor y sí, hay muchas preguntas y yo, déjese caer, póngale ahí, ¿sabe qué? Yo sí estoy de acuerdo con usted, no, Ever, el otro Ever, no, los dos están locos, escríbanos. No, que nos sí, fíjate que qué interesante punto, antes ya para cerrar aquí, déjenos su opinión, su pregunta, oye, esto me hubiera gustado, o lo que ustedes creen, porque vimos temas de forma tan superficial que si tú tienes una opinión, si tú estás incluso algo que dije está mal, oye, ve esto, algo que dijiste, oye, yo siento esto, ¿qué creen? Dense la oportunidad de crear un debate sano en los comentarios. Sí, claro. Para también nosotros poder ver una segunda parte, qué es lo que podemos abordar. Entonces, no me queda más que despedir este capítulo de Armar Me Duele, un espacio seguro para sanar heridas del corazón. Con este capítulo nuevamente estamos dándole la bienvenida a la segunda temporada. No se despeguen y yo les prometo de corazón que voy a estar grabando con esa frecuencia que requiere para poder estar sacando un programa al menos cada 15 días, un capítulo. Que pasen una excelente tarde desde cualquier parte del mundo que me estén escuchando. Les deseo lo mejor y desen la oportunidad de poder experimentar a Dios en la mejor manera. Entonces, gracias. Gracias a ti, tocayo. Buena tarde. Saludos.